buenos días y buenos días también al señor presidente del Tribunal de Cuentas. Este informe, como ha comentado el interviniente anterior, se incluyó en el programa de fiscalización a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas y mi grupo quiere valorar positivamente este hecho, esta iniciativa del Tribunal de Cuentas y la emisión de este informe. Sobre todo porque está dedicado a estudiar unos acontecimientos que se pueden calificar de históricos. Es cierto que abusamos de este adjetivo en nuestro país, a menudo lo asociamos hasta partidos de fútbol, pero en este caso es realmente un acontecimiento histórico, el rescate público de las cajas de ahorros y el consiguiente rescate financiero europeo con la firma del memorándum de entendimiento y las consecuencias posteriores. Y no solo son acontecimientos históricos importantes, sino que hay múltiples preguntas que la sociedad se hace y que todavía no han quedado plenamente resueltas al hilo de estos acontecimientos. Preguntas como cuál fue el origen de estos problemas en las entidades financieras, en las cajas de ahorros, se podría haber evitado la crisis de estas entidades y una vez producida la crisis, si se encaró por las autoridades públicas de la forma más adecuada e incluso cuáles son sus consecuencias previsibles, especialmente en términos de coste público. Por tanto, acontecimientos importantes que hay que aclarar. E insisto, valoramos positivamente la emisión de este informe a iniciativa del propio tribunal. Sin embargo, a continuación nos tenemos que preguntar en qué medida el informe responde a todas estas cuestiones pendientes y, por desgracia, la valoración de mi grupo es que responde en muy escasa medida. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el enfoque que se adopta en el informe, que es extremadamente limitado. El enfoque busca hacer únicamente un examen de legalidad y un examen de legalidad desde un punto de vista meramente formal. Se fijan los procedimientos, absteniéndose de valorar la conveniencia de las decisiones adoptadas. Bien, este es un enfoque legítimo, por supuesto, pero que consideramos que no era inevitable. No era inevitable ni siquiera si queríamos ceñirnos a hacer un examen de legalidad, porque las propias leyes incorporan una serie de principios que podían haber dado pie a una perspectiva más amplia. Por ejemplo, las propias leyes incorporan el principio de minimización del coste público. En el Real Decreto 9 del 2009, en el artículo 6.1, se establece ese principio, minimización del coste público, y se reitera en la Ley 9 del 2012, en los artículos 1 y 3. Este principio de minimización del coste público podría haber servido de asidero al tribunal para ampliar la perspectiva del informe y preguntarse si el rescate de las entidades fue necesario o inevitable, si la estrategia fue la más adecuada y si el coste efectivamente se ha minimizado o no se ha minimizado. Otro principio que incorporan las leyes y que podría haber ampliado este informe, aunque se ciñese a una perspectiva meramente de legalidad, se recoge de nuevo en el artículo 6.1 del Real Decreto 9 del 2009, porque allí se establece que el Banco de España, como saben sus señorías, no solo tiene funciones de supervisión bancaria, también tiene la facultad de imponer medidas disciplinarias. Se dice allí si hay deficiencias organizativas o deficiencias de control interno. De nuevo, esto podría haber servido para un análisis de si el Banco de España, que es una entidad fiscalizada en el informe, ha ejercido bien estas competencias legales. Por eso, mi primera pregunta, de las únicas dos que le quiero formular, es ¿por qué el Tribunal de Cuentas ha optado por este enfoque de legalidad tan limitado y no por una perspectiva más amplia? Entrando a valorar el contenido del informe, el punto que se trata en más detalle en él es el uso de los recursos públicos. Y de esa parte esencial del informe querría hacer tres valoraciones o calificarlas con tres adjetivos. El primero, que el informe es conciso. Acostumbrados a informes tan amplios del Tribunal de Cuentas, es un informe conciso que en el tema de los recursos públicos lo que hace básicamente es sumar los recursos dedicados a recapitalizar las entidades, más los esquemas de protección de activos, más las líneas de crédito, y llega a una cifra global de 108.000 millones de euros, que es la que más ha concentrado la atención pública e mediática, como una especie de coste del rescate, 108.000 millones.
Esto me lleva al segundo calificativo. Creemos que el informe es impreciso porque no entendemos bien cuál es el significado que se atribuye a esta cifra. Y esta es la segunda pregunta que quería formularle. ¿Cómo tenemos que entender esta cifra de 108.000 millones de euros? Porque en ella se incluyen algunos conceptos como las líneas de crédito que en parte no se han dispuesto o ya se han reintegrado, con lo que no van a suponer un coste. O se incluyen las EPAs en su cifra máxima, que no necesariamente se tiene que llegar a ellas y las pérdidas no llegan al máximo permitido. Y, sin embargo, por otro lado, no se incluyen otros elementos que sí pueden suponer pérdidas muy sustanciales. Por ejemplo, el coste potencial de la Sareb o, por ejemplo, los activos fiscales diferidos. Por eso le rogaría que nos ilustre sobre cómo hay que interpretar exactamente esta cifra de 108.000 millones y cómo se pueden aclarar estas imprecisiones, tanto en la línea que digo de que tal vez no todo suponga un coste, como en la segunda línea no menos importante, que se dejan fuera otras cosas como la Sareb o los activos fiscales diferidos que sí pueden acabar suponiendo un coste público. El segundo aspecto del informe que quería comentar tiene que ver con las actuaciones del Banco de España, porque apenas quedan reflejadas en el informe de fiscalización, a pesar de que es una entidad fiscalizada y a pesar de que, como antes decía, no solo tiene funciones de supervisión bancaria, sino facultades para imponer medidas disciplinarias. Nos habría gustado que se analizase en más detalle cuáles fueron las actuaciones del Banco de España. La sociedad está muy preocupada, sobre todo por las actuaciones del Banco de España relacionadas con la salida a bolsa de Bankia o con las actuaciones previas al rescate de esa entidad. Y de estas cuestiones nada se aclara y lo lamentamos porque son cuestiones importantes, la oscuridad en torno a ellas es importante y lo poco que se ha aclarado ha tenido que ver básicamente con la querella que Unión Progreso y Democracia realizó, pero si no fuese por esta actuación, las aclaraciones sobre estas cuestiones fundamentales de cara a la sociedad serían mínimas, pese a que los propios inspectores del Banco de España en su momento denunciaron que las actuaciones del supervisor bancario habían sido insuficientes. El propio FROB, como dueño de las entidades, podría haber tenido un papel más activo en la exigencia de responsabilidades. Concluyendo, valoramos positivamente la misión del informe, creemos que aporta una mínima luz a cuestiones relacionadas con estos acontecimientos históricos, pero lo que se explica es una parte mínima de lo que la sociedad demandaba. La historia de la quiebra de las cajas y el rescate consiguiente es una larga historia, tiene muchos eslabones. Comienza con los defectos de gobernanza de estas entidades, con la politización de sus consejos de administración, con la interferencia de las comunidades autónomas, prosigue con las políticas de crédito inadecuadas que esa politización provocó, continúa con una huida hacia adelante cuando los problemas de las entidades no se reconocen y se ocultan como mínimo la negligencia de los organismos supervisores, Banco de España, CNMV, incluso el propio gobierno de la época. Esto da lugar a un rescate de las entidades generalizado, da lugar a un rescate europeo y deja abiertas muchas incógnitas, las consecuencias para los que compraron participaciones preferentes, las pérdidas para el Tesoro Público. Eurostat, por cómo computa el déficit, estima que ya se han perdido alrededor de 50.000 millones de euros de esas ayudas. Las pérdidas de empleo en las entidades, los efectos sobre el crédito y, por último, pero no menos importante, la exigencia de responsabilidades. No nos cansamos de repetir que contrasta dolorosamente toda esta catástrofe financiera y social con el hecho de que los causantes no hayan sido penalizados, sino hayan sido, en cierta manera, premiados con indemnizaciones millonarias y generosas prejubilaciones. Al plantearse el Tribunal de Cuentas unos objetivos tan restringidos que ni siquiera cumple plenamente un análisis de legalidad muy restringido, creemos que realiza una aportación, pero que queda muy lejos de la aportación y el informe que la sociedad demandaba. Esto es todo. Muchas gracias, presidente.